Pues reciban un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático de la zona Centro Boyacá, del grupo 6 para la ciudad de Duitama y del grupo 7 para la ciudad de Sochi. Es importante que tengan claro, estudiantes, que la inscripción se haya realizado de manera presencial o virtual. Me explico. Los estudiantes que eligieron el B-Learning presencial deben asistir las 3 sesiones que se encuentran ahí presencial. Si se conectan después, si alguien les comparte el link, no son tomadas esas asistencias porque no están asignados en esos grupos y los puntos no van a poder ser asignados. Los estudiantes igual, los estudiantes que se conectan virtual, que se inscribieron en el grupo 6 o en el grupo 7, porque el grupo 8 es presencial. Hay sesión y réplica y otra réplica. Entonces es importante que tengan, que siempre estén revisando ahí en el campus. Al igual yo les envío el correo y les envío un WhatsApp en miras de que puedan conectarse. Al correo yo les envié todas las fechas para que lo tengan claro y planeen su actividad de la manera, digamos, a cuál van a ingresar, pero que lo tengan presente de que ingresar a una de esas sesiones porque les da una ponderación importante para la actividad. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguien que me quiera? No, el B-Learning presencial es en el SEAD Duitama y yo creo que ya debe estar iniciando en el auditorio. Si alguien está por ahí y está perdido y viene para el B-Learning presencial, pues estás inscrita en el SEAD Chiquinquirá. Bueno, eso no importa. Si ya te inscribiste en este, pues si te llegó el link es porque estás inscrita en este. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra cosa? Voy a dar inicio entonces a la presentación. Al final vamos a tener las preguntas y... Profe, una pregunta, Dime. buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que yo me inscribí, pero a mí todas me aparecieron presenciales. Yo vivo en Tame, Arauca. ¿Y por qué te inscribiste en este grupo? Pues, o sea, a mí me apareció, cuando me fui a escribir en el B-Learning, me apareció ¿Me regalas tu inscribirse en documento? B-Learning ¿Me regalas tu documento? 116, Sí. 866, 947. Sí. Y, o sea, el sistema me registró así. Bueno, tú apareces... No se encontró. Regálame otra vez, por favor. 116. 1-116. 866. 866. 947. 947. Bueno, tú estás inscrito en Pensamiento Lógico Matemático en el SEAD Sogamoso. Por eso. ¿Y entonces cómo te llegó este link? Me llegó al correo. Me llegó al correo y me llegó al WhatsApp. Yo escribí por el Bueno, WhatsApp. entonces O sea, yo ahorita no pregunté. puedo darte solución. Necesito que me redactes un correo por campus. Cuando yo les digo me redacten un correo por campus, es que ingresen a la plataforma de ustedes. Aquí les aclaro por si a alguno le aparece de otra manera, digamos. La semana en la que se pueden hacer estos arreglos es esta semana. ¿Listo? Entonces ustedes ingresan a su plataforma y acá arriba está este sobre. Van a ir a redactar y van a agregar destinatario y van a escoger director de curso, porque los únicos que tenemos privilegios para poder reversar un proceso de inscripción de B-Learning somos los directores. Entonces, en el aula A está la profesora Sandra Domínguez, de directora de apoyo.
O sea, si tú estás en el aula A, redactas ese correo. Si estás en el aula B, es conmigo, la tutora Yadi Camacho. Si estás en el aula C, es con el profesor Ciro Martínez. Si estás en el aula D, Mireya Gómez. Y si están en el aula E, Carolina Castaño. ¿Listo? Entonces, ahí eligen y analizamos el caso, reversamos la inscripción y vuelves y te inscribes donde te corresponde y donde quieras. Todos los estudiantes tienen cupo para Bilearning, que es lo importante que sepan en dónde lo quieren hacer y que siempre ingresen a donde se inscribieron. Hasta ahí alguna pregunta que es que necesitamos solucionar eso porque al final la asignación de puntos podría generar inconvenientes. Pero, profe, o sea, ¿todos son presenciales? No, no. Sí, porque, o sea, Presencial cuando en yo realicé Sogamoso la solo hay un inscripción, grupo. a mí solo, o sea, me botó realizar la inscripción, elegir el centro y ya, me botó hacer automáticamente todos presenciales. Bueno, redactas tu correo, expones tu caso y si es el caso, te añado a este grupo que es virtual. ¿Listo? Sí, señora, entonces ya Bueno, redacto el correo. igual asiste hoy porque ahí va a quedar la asistencia si vas a quedar en este grupo para no perder la sesión. Bueno, vamos a dar inicio rápidamente porque siempre esto Pero no es... me sale chat. A ti no te sale chat, entonces es que no tienes habilitado tu correo institucional. No me sale chat. Sí, ahí sí, no sé Me cómo dice que solo. solo esta reunión está protegida por el cifrado de datos de Teams. Sí, ahí sí no puedo solucionarte y en este momento no podemos hacerlo porque ya estamos sobre la sesión. ¿Listo? Bueno, Sí, señora. apreciados estudiantes, damos inicio a esta sesión para la tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. ¿Cuál es el objetivo general de esta sesión? Es afianzar en el estudiante. Esperen un segundo. Necesito compartir sonido. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de esta sesión? Es afianzar en el estudiante las temáticas de esta unidad 1, fundamentos de la lógica. Como objetivos específicos tenemos reconocer algunos conceptos básicos como son conectores lógicos, lenguaje natural, lenguaje simbólico, leyes de inferencia y tablas de verdad. Y lo segundo, pues realizar una actividad interactiva que nos permita un poco fundamentar más. ¿Listo? Hay conceptos importantes. Tengo un micrófono abierto. ¿Quién será? Listo. Bueno, hay conceptos muy importantes. El primero de ellos es que tengamos claro qué es un lenguaje natural y como su nombre lo dice, pues es como nosotros comúnmente nos expresamos, ¿cierto? Un lenguaje natural está formado por premisas. Todo lo que ustedes ven en rojo son las premisas y lo que ven en verde es la conclusión. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Vamos a interpretar un lenguaje natural por medio de símbolos para obtener un lenguaje simbólico. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a conocer que existen una serie de conectores lógicos, que son 5, que es la negación, que es la conjunción, que es la disyunción, el condicional, el bicondicional. Entonces, en lenguaje natural, ellos van a tener una terminología y en lenguaje simbólico, pues van a tener, como su nombre lo indica, un símbolo. Si leemos acá, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Punto seguido, esto va a tener una interpretación lógica. Bogotá es la capital de Colombia y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Por lo tanto, Colombia no es un país y Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. Entonces, para ello vamos a introducirnos en un objeto virtual de aprendizaje. Me van indicando si lo escuchan bien. Sí, señora. Primero, objetivo.
Sí, señora. Segundo, presentación Gracias. del recurso. Gracias. Tercero, contenido. Cuarto, ejemplos. Quinto, autoevaluación. Sexto, conclusión. Referencias bibliográficas, créditos. Objetivo. El estudiante comprende los conceptos fundamentales de la lógica proposicional y los aplica para la resolución de problemas. Palabras claves: lógica, conectores lógicos, proposiciones. Presentación del recurso. El presente recurso permitirá al estudiante realizar un reconocimiento de los fundamentos de la lógica proposicional mediante el apoyo de infografías y ejemplos que llevarán al alumno a reconocer algunas temáticas de la presente unidad, para finalizar con la aplicación de la autoevaluación de los temas tratados. Contenido. Primero, teoría básica de la lógica proposicional. Teoría básica de la lógica proposicional. Primero, ¿para qué usamos la lógica proposicional? La palabra lógica viene del griego y significa razón, tratado o ciencia. En matemáticas es la ciencia que estudia los métodos de razonamiento, proporciona reglas y técnicas para determinar si un argumento es válido o no. Indica la forma correcta de obtener conclusiones y los métodos adecuados para llegar a ellas. La lógica, por medio de la formalización del lenguaje y de sus reglas básicas, proporciona las herramientas necesarias para poder tratar e intentar resolver rigurosamente problemas que tienen sus orígenes y aplicaciones en diferentes áreas de las ciencias. Segundo, ¿qué es una proposición? Se denomina proposición a toda expresión verbal, enunciado o discurso del cual podemos afirmar inequívocamente que es verdadero o falso, pero no ambas a la vez. Las proposiciones se simbolizan mediante letras minúsculas. Tercero, ¿qué tipo de proposiciones existen? Están atómicas o simples. Son aquellas que no contienen conectores lógicos. Ejemplo, Colombia es un país de Sudamérica. Segundo, Cali es la capital de Risaralda. Encontramos las moleculares o compuestas. Son las formadas por proposiciones atómicas relacionadas a través de conectores Por favor, lógicos. micrófono Ejemplo, abierto. Carlos va al cine y Alejandro va al estadio. Cali es la capital del Valle y Pasto es la capital de Nariño. ¿Cuáles son los conectores lógicos? Encontramos en lenguaje natural los conectores lógicos y, o, no, sí, entonces, sí y solo sí. Los símbolos. Quinto, ¿qué es ¿Irme lenguaje ya? natural y lenguaje artificial? El lenguaje natural nace de una organización espontánea de las capacidades lingüísticas de una comunidad y se encuentra dotado de gran cantidad de signos, sobresaliendo las vocales. Mientras que el lenguaje artificial se genera cuando una o más personas deciden usar signos especiales para obtener mejor comunicación, estableciendo reglas que faciliten la operatividad entre signos. Bueno, entonces a manera de conclusión tenemos dos conceptos. Proposiciones simples son las que están sin conectores, tienen un sujeto, tienen un verbo, tienen un predicado. Si yo digo auxilio, ¿es una proposición? No. Si yo digo el estudiante aprobó el curso, ¿es una proposición? Sí, es una proposición simple. Proposición compuesta molecular es la que está formada por dos proposiciones simples, pero unidas por un conector. Hay 5 conectores lógicos. Entonces, quiero que eso quede supremamente claro. Vamos a ir usando acá este. ¿Cuál es el primer conector lógico? El primer conector lógico es este, que se puede representar de esta manera también, es la negación. Está el segundo conector lógico, que es la conjunción, y en su lenguaje natural tenemos el O. Está, perdón, el I, ¿cierto? Está la disyunción, que en su lenguaje natural es el O. Entonces, si nosotros para recordarlo sabemos que con este las unimos, ¿cierto? Y con este tenemos dos opciones. Está el condicional, que yo uno dos proposiciones con sí,
Aquí va mi proposición y aquí debe ir entonces, porque ya estoy viendo trabajos donde solo colocan el entonces. Y está el bicondicional, que es sí y solo sí. Este grupo de conectores tiene una tabla de verdad y se comporta de una manera diferente para poder obtener esos resultados de verdad. ¿Listo? Aspectos importantes. Primero, ¿para qué las usamos? Para resolver rigurosamente problemas que tienen sus orígenes y aplicaciones en diferentes áreas de la ciencia. Segundo, proposiciones simples. P, Carlos juega fútbol. Q, el niño está llorando. R, en Bogotá hace mucho frío. Tercero, proposiciones compuestas. P, Valentina patina muy bien. Q, Leonardo juega en la liga de fútbol. P o Q, Valentina patina muy bien o Leonardo juega en la liga de fútbol. Cuarto, conectores lógicos. Conjunción, disyunción, negación, condicional, bicondicional. Quinto, símbolos. Conectivos, conjunción, se lee y un ejemplo es P y Q. Disyunción, se lee O, P o Q. Conectivos, implicación condicional. Sí, entonces. Si P, entonces Q. Conectivos, doble implicación, bicondicional. Se lee sí y solo sí. P, sí y solo sí, Q. Ejemplos. Primero, ¿qué hora es? ¿Es una proposición? No, porque la misma no es una afirmación. Por lo tanto, no podemos afirmar si es verdadero o falso. Segundo, el lenguaje simbólico para la proposición compuesta las rosas son rojas y tienen espinas sería P y Q. Sí, porque el conector lógico para la unión de estas dos proposiciones atómicas es I. Tercero, Carlos estudia cálculo y María estudia álgebra. ¿Es una proposición compuesta? Sí, porque corresponde a dos afirmaciones o proposiciones atómicas unidas por un conector lógico I. Autoevaluación. Es hora de saber cuánto entendiste sobre el tema. Pregunta 1. Si tenemos las siguientes proposiciones, P, Víctor es docente de álgebra, Q, Erika es docente de administración, ¿cuál sería el lenguaje simbólico para la proposición compuesta Víctor es docente de álgebra o Erika es docente de administración? Primera opción, P o Q. Segunda opción, P y Q. Tercera opción, P, entonces Q. ¿Cuál creen que es? La B. Tenemos O, La dice. segunda, sí. No. ¿Cuál sería el lenguaje simbólico? Víctor es docente de álgebra o Erika es docente de administración. Recuerden que cuando tenemos dos opciones, esta es la O. Cuando estamos uniendo es la I. Y esta es sí, entonces. Entonces es esta. Correcto, dado que el conector que denota la O disyunción es B. Pregunta 2. De las siguientes opciones, ¿cuáles son los conectores lógicos? Primera opción, conjunción, unión, negación. Segunda opción, unión, intersección, disyunción, implicación. Tercera opción, conjunción, disyunción, negación, condicional, bicondicional. Esta, ¿cierto? Son 5 conectores. Eso, muy bien. Gracias. Correcto. Estos términos corresponden a conectores lógicos. Tercera pregunta.
Si tenemos las siguientes proposiciones, P, Carolina es mi mejor amiga, Q, Alejandro es mi hermano, ¿cómo sería la proposición compuesta P, flecha, Q? Primera opción. Carolina es mi mejor amiga, sí, solo sí, Alejandro es mi hermano. Segunda opción. Carolina es mi mejor amiga y Alejandro es mi hermano. Tercera opción. Si Carolina es mi mejor amiga, entonces Alejandro es mi hermano. La tercera opción. Muy bien. Correcto. La proposición P, entonces Q, corresponde a un condicional sí, entonces. Pregunta 4. Las proposiciones simples se unen con para formar proposiciones compuestas. Primera opción, signos de puntuación. Segunda opción, conectores lógicos. Tercera opción, signos de agrupación. Segunda opción, conectores lógicos. Bien. Correcto. Las proposiciones simples se unen por medio de conectores lógicos para convertirse en proposiciones compuestas. Entonces, por medio de este objeto virtual de aprendizaje, el estudiante podrá interpretar de forma lógica las proposiciones simples y compuestas mediante el uso de conectores lógicos. ¿Listo? Hasta ahí, ¿qué preguntas hay en el chat? Estaban ayudando a responder. Ok, listo. Entonces aquí continuamos, ya vimos lo de conectores lógicos, proposiciones simples, y vamos a ir a un video de cómo se construye la tabla. A ver si lo agrando un poco más. Ustedes me confirman si lo escuchan bien. Voy a agrandar. Voy a presentar. Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. En este video vamos a observar cómo construir tablas de verdad. Lo primero que vamos a recordar es los valores de verdad de nuestros conectores lógicos. Recordemos que trabajamos el conector negación, el conector conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Ok, ahora vamos a observar cuáles son las excepciones en cada uno de ellos para que lo podamos aprender a diferenciar más rápidamente. En el caso de la conjunción, decimos que será verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. En el caso de la disyunción, vamos a decir que es falso cuando ambas proposiciones son falsas. En el caso del condicional, tendremos que será un valor de falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y en el caso del bicondicional, vamos a tener que cuando tengan el mismo valor de verdad, nuestras proposiciones va a ser verdadero. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo de cómo construir una tabla de verdad con sus pasos. Vamos a tener una expresión simbólica, no P y R, y P entonces Q. Lo primero que hay que observar es cuántas proposiciones simples tiene este argumento. En este caso tiene P, Q y R. Son 3 proposiciones simples. Nuestra fórmula para hallar el número de filas de esa tabla de verdad es 2 a la n. Siendo n el número de proposiciones simples que obtuvimos en nuestro argumento, en este caso 3, por lo tanto nuestro ejemplo va a tener 8 filas. 2 a la 3 es 8. ¿Cuáles son los pasos para construir esa tabla de verdad? Ya identificamos el número de proposiciones simples. Luego vamos a reemplazar ese número de proposiciones simples en la fórmula 2 a la n para saber el número de filas. Ahora vamos a ir a un Excel donde vamos a ubicar en columnas primero las proposiciones simples positivas, luego las negativas que tenemos en el argumento y ubicamos los signos de agrupación de adentro y hacia afuera. Recordemos que en cada columna debe haber un conector lógico. Utilizar las tablas de los conectores lógicos y hacemos la conclusión. Vamos al Excel entonces. Entonces, como dicen, primero ubicamos las columnas de las proposiciones simples. Como sabemos que tenemos 8 filas, vamos a hallar la mitad de ese 8 para colocar el orden de las combinaciones. La mitad de 8 es 4, entonces vamos a iniciar colocando 4 valores de verdadero y 4 valores de falso.
para la siguiente columna, a ese 4 vamos a hallarle la mitad, que es 2, para hacer las combinaciones correctamente. Entonces, 2 valores de verdadero, 2 valores de falso, 2 valores de verdadero, 2 valores de falso. Ahora, a ese 2 le hallamos la mitad, que es 1. Entonces, vamos a decir verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y a la columna de la negación de no P le colocamos el valor de verdad contrario al que tenemos aquí, es decir, falso, 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 verdadero, 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 verdadero. Muy bien. Entonces, como vamos a arrancar con los signos de agrupación de adentro hacia afuera, lo primero que vamos a ver es no P y R. Entonces, tenemos que vamos a trabajar con la negación y con un conector conjunción, que es I. Muy bien, entonces vamos a trabajar con esta columna y con esta columna. Recordemos que en la conjunción nos decía que solamente será verdadero cuando ambas son verdaderos. Entonces buscamos las dos filas que dan verdadero, lo colocamos como verdadero. Aquí también tenemos verdadero, no hay más, el resto lo llenamos automáticamente de valores de falsedad. Ahora bien, viene un condicional y nos decía el condicional, será falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Recordemos que en este caso el antecedente es P, que está antes de la flecha, y el Q es el consecuente. Entonces vamos a trabajar P, entonces Q. Entonces aquí tenemos que el antecedente P es verdadero y el consecuente es falso. Entonces en estas dos filas tendremos el valor de falso. El resto serán verdaderas. Muy bien. Ahora, como decíamos que trabajamos los signos de agrupación de adentro hacia afuera, vamos a trabajar el corchete. ¿Y cuál es el conector que nos une en ese corchete? Es una conjunción, miremosla aquí. Entonces vamos a trabajar con estas dos columnas. De nuevo, cuando tenemos una conjunción solamente será verdadero cuando ambos son verdaderos. Es este caso y es este caso. Entonces, verdadero, verdadero. Ahora el resto lo llenamos con valores de verdad de falso. Muy bien, ahora por último debemos analizar el resultado final que nos dio esta tabla de verdad. En este caso nos dieron combinaciones de valores de falso y de valores de verdadero. Entonces venimos acá y decimos que cuando una tabla de verdad nos da un resultado con un combinatorio de verdadero y falso, vamos a tener una contingencia. Si ese resultado nos hubiera dado puros valores de verdad de falso, vamos a decir que es una contradicción o un absurdo. Y si nos hubiese dado un valor de verdad de verdadero en todas las filas, decimos que tenemos una tautología. Muchas gracias por atender este video. Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a pasar al último tema de fundamentación, que son las leyes de inferencia. Cordial saludo, apreciados estudiantes del... Espera, porque se me fue. Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. En este video vamos a... Bueno, voy a revisar el chat, si me se envía de esta clase. Sí, a todos les envío al correo la grabación y vamos a ver el tema de leyes de inferencia, que digamos que es como ese, pero antes de ello voy a mostrarles. Están ingresando más estudiantes. Bueno, nosotros desde el curso Pensamiento Lógico Matemático para cada unidad les diseñamos un enlace Padlet que ustedes ya lo han visto en el foro, que lo han visto en algún correo de parte de sus tutores. Que es importante que sepamos que este material nos va a ayudar a no perder tiempo, a no irnos a buscar a YouTube, a todas esas, digamos, distracciones que nos alejan de aprovechar el tiempo de
de este curso y de los demás cursos. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que ingresemos ya a los foros. Ustedes van a ingresar al foro. En el entorno de aprendizaje, quiero volverles a repasar los 3 entornos. El entorno inicial, van a obtener la agenda del curso. Vamos a mirar que esa agenda ya está corriendo. Nos quedan 15 días para esta actividad y antes de este 25 de septiembre, 3 días antes, no hay retroalimentación en foros. Los tutores van a tener 10 días. Las calificaciones ustedes las van a conocer después del 5 de octubre. Muchos estudiantes escriben que ¿por qué tienen en rojo si ya presentaron la actividad? Después de esta fecha del 5 de octubre, nosotros los tutores certificamos al sistema y ahí va a quitarse ese rojo como tal. Es mejor que siempre vayan a su entorno de calificaciones y se guíen por su entorno de calificaciones, más no por la información que tienen ahí en el campus, apenas ingresan, ¿listo? Entonces, eso es como lo importante. En el entorno inicial también van a encontrar, en acompañamiento docente, van a encontrar encuentros sincrónicos vía web conference. Aquí ustedes ven la fecha, la hora, el link de conexión y el link de grabación. Aquí están las de la pretarea. Estamos en las webs de la unidad 1. Estas webs no dan puntos, pero dan información para el desarrollo de la actividad. Dan, digamos, ese aprendizaje para que ustedes construyan de una manera consciente, integral y sobre todo exitosa para obtener esos 100 puntos. Recuerden que este curso se puede dejar en los 500 puntos. Todos los cursos de la UNAD tienen 500 puntos. El curso se aprueba con 300 puntos, entonces, importante que aprovechemos en cada una de estas unidades, pero si lo hacemos bien en el examen final, pues vamos a obtener esos 125 puntos. Han pasado 2 webs, nos queda la web del 13 y del 14 a las 7 p.m. y es igual por una sala Teams, por si les llama la atención ingresar. Estas no tienen puntos, pero tienen buen material para poder nosotros abordar la actividad. A dónde van a ingresar, si pueden este fin de semana, ya es importante que iniciemos, es en el entorno de aprendizaje. Aquí ustedes van a encontrar toda la fundamentación de la unidad 1, todo lo que les piden leer. Pero si no lo quieren hacer ahí, ya está en el enlace Padlet. En el Padlet está la guía. En este anexo 1 ustedes encontrarán unos ejercicios modelo de cómo se desarrollan. En este anexo 2 ustedes encontrarán el simulador, cómo se maneja el simulador y este es el link del simulador. Es importante que sepamos que este es, digamos, cómo se construye el lenguaje simbólico. Si tenemos una llave, tenemos que abrirla y cerrarla. Si tenemos un paréntesis, debemos cerrarlo porque si no el resultado no va a ser de la misma manera, ¿cierto? Y si tenemos un conector lógico, no confundamos el I con el O porque nos va a alterar. Entonces, la fundamentación es importante para el desarrollo de las matemáticas. Esa percepción que ustedes tienen de que son malos para las matemáticas, es mejor que la quiten ya iniciando su carrera. Van a construir un nuevo conocimiento. ¿Qué es lo importante? Que ustedes sean seguros de sí mismos, que tengan acción en su proceso y que traten de hacerlo de la mejor manera. Eso es lo que les va a garantizar ser buenos profesionales. Abrimos y podemos colocar, bueno, dependiendo del lenguaje simbólico, y tenemos aquí uno abierto, debemos cerrarlo. Le damos generar tabla y vamos a obtener el resultado. En el ejercicio 1 y en el ejercicio 4 les piden generar primero la tabla simulada, ¿cierto? Luego les piden hacer la tabla manual, como les indicó el video. Entonces, ¿en qué consiste? Si tenemos 3 proposiciones, es importante que tengamos clara la fundamentación. Se me bloqueó el mouse. De que
dependiendo del número de proposiciones, no me permite. Esta es la fórmula para obtener las filas de una tabla. Entonces, en este caso, tenemos 3 proposiciones, 2 elevado a la 3. Tenemos que la tabla va a tener 8 filas. Filas son las que van hacia abajo. Y columnas, pues van a ser las proposiciones. Siempre iniciamos desde la P hasta, pues, dependiendo del número de proposiciones que tengamos. Luego siguen las operaciones de adentro hacia afuera, como lo explicaron en la tabla, y estas van a ser las columnas, y luego las operaciones lógicas y los resultados. Esa es la manera como se construye la tabla. Entonces, importante, tenemos todo en el enlace Padlet, ¿cierto? Tenemos la bibliografía, vea, están los pasos para la inscripción del BeLearning, la bibliografía. Está este genial y si quieren en 2 minutos se enteran de qué es la tarea que se debe hacer. Y están los recursos que están construidos para este curso. Hay un video de apoyo para el ejercicio 1. Un video de apoyo para el ejercicio 2, para el ejercicio 3, para el ejercicio 4. Están los conectores lógicos y los conceptos para definir qué tipo de resultado tuvimos en una tabla, en la tabla de verdad. Si todos son verdaderos, tenemos una tautología. Si todos son falsos, tenemos una contradicción. Y si tenemos alternos, tenemos una contingencia y la manera como se construye la tabla. También tenemos las leyes de inferencia, que es el último tema al que vamos a revisar seguidamente, que son unas reglas que se deben aplicar si tenemos estas premisas exactamente, pero para poder entender esta tabla de leyes de inferencia, nosotros tenemos que tener claro qué son los conectores lógicos, que esto es una negación, que esto es una conjunción, que esto es una disyunción, que esto es un condicional y que esto es un bicondicional, para poder nosotros entender que una ley de inferencia puede estar formada por un condicional, por una premisa simple, bueno, dependiendo de la ley de inferencia que las vamos a ir revisando. Para poder aplicar la regla, debemos tener exactamente lo que dice la regla. No tenemos que aprendernos nada de memoria, tenemos que aprender a manejar esta tablita, saber cómo se llama la regla, tener aquí la nomenclatura de la regla. Veamos que poniendo pones es PP, tolendo toles es TT, silogismo hipotético es SH, tolendo pones es TP. Entonces, veamos que hay unas donde requiere 3 premisas, ¿sí? Como es el silogismo disyuntivo, la simplificación disyuntiva. Hay otras donde solo se suman las 2 premisas, otras donde se separan. Otras donde tenemos un condicional, como es el ponendo ponens, y si tenemos una proposición simple, que es el mismo antecedente, concluimos el consecuente. Entonces, siempre que veamos estos 3 punticos, significa conclusión. Aquí tenemos 2 premisas. Una premisa 1 es un condicional, una proposición simple, y concluimos ese consecuente. Tolendo toles, tenemos un condicional y una proposición cualquiera que niega alguna de las dos, concluimos la negación de la otra. Silogismo hipotético, son 2 condicionales, pero la característica es que el antecedente del segundo es el consecuente del primero. ¿Qué concluimos? El antecedente del primero con el consecuente del segundo. Tolendo ponens son 2 proposiciones ya no en condicional, sino en disyunción, y si negamos alguna de las dos, nos da la otra. Bueno, eso es como para introducirlos. Vamos a ver un material chévere en el cual ustedes pueden aclarar esas dudas y vamos a ir avanzando. Hasta ahí. ¿No escuchan?
¿No escuchan nada? Aquí me están diciendo que no escuchan. Sí, yo envío la grabación. Bueno, entonces vamos a iniciar. Leyes de inferencia. Entonces, ¿para qué nos sirven esas leyes de inferencia? Nos sirven para identificar en forma clara uno de los métodos para demostrar la validez de argumentos mediante la aplicación correcta de las leyes de inferencia. ¿Cuál es el concepto que nosotros necesitamos tener para esto? Que si cuando nosotros obtenemos nuestra tabla de verdad y el resultado es una tautología, podemos aplicar leyes de inferencia. Si el resultado es una contingencia o una contradicción, no lo podemos hacer. ¿Listo? Ese es el concepto que deben tener. Hola, bienvenidos. El presente objeto virtual de aprendizaje te llevará a conocer todo lo relacionado con las leyes de inferencia lógica. La inferencia lógica es la manera como obtenemos conclusiones a partir de enunciados u observaciones dadas. Para ello, utilizamos un proceso llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las reglas de inferencia. Recuerda, para utilizar las reglas de inferencia debemos contar con un razonamiento, el cual, a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, se obtiene un resultado llamado conclusión. Te invito a navegar en esta herramienta para que conozcas más a fondo la aplicación de las reglas de inferencia. Entonces, perdón. En cálculo lógico, las leyes de inferencia o reglas de transformación son esos esquemas que ustedes acaban de ver, esas reglas que ya están definidas que se obtienen a partir de premisas. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, identificamos las premisas de ese lenguaje simbólico que les van a dar en el ejercicio 4. ¿Cómo definimos cuáles son las premisas? Entonces, voy a mostrarles acá un ejemplo rápidamente como para que ustedes definan. Si yo tengo, por ejemplo, P y Q y R, entonces S, y concluyo, no Q, por ejemplo, mi premisa 1 es este paréntesis. Mi premisa 2 es este paréntesis. Mi premisa 3 va a ser la conclusión. ¿Listo? Todas las premisas se separan por la conjunción. Cuando nosotros queremos formar un lenguaje natural, estas conjunciones se pueden reemplazar por puntos para que el lenguaje natural nos quede un lenguaje mejor redactado. Y si no, pues colocan y, siempre y, listo. Bueno, luego de identificar esas premisas y la conclusión, vamos a construir la tabla de verdad. ¿Cómo construimos la tabla de verdad? Tenemos cuatro, perdón. En este caso sería 2 elevado a la 4, que son 16. En ese caso tenemos 16 filas. Lo primero que hacemos es colocar las proposiciones que tenemos en la tabla. Entonces, ¿qué sería? P, Q, R, S serían mis primeras 4 columnas. ¿Cómo llenamos esas columnas? Para la proposición P van a ser 8 verdaderas y 8 falsas, ¿cierto? Para la proposición Q van a ser 4 verdaderas, 4 falsas. Para la proposición R, 2 verdaderas, 2 falsas, y para la proposición S, una verdadera, una falsa. Entonces, esa es como la dinámica, pero desde el enlace Padlet ustedes van a tener
un video de apoyo para cada uno de los ejercicios para que vayan paso a paso y vayan fundamentando. Este e-learning es en miras de que ustedes puedan tener como esa fundamentación, como para que inicien esa actividad, no con miedo, ¿cierto? Para que aborden esa actividad de la mejor manera, con la mejor actitud, que es así como se puede construir. La dinámica es que ustedes vayan resolviendo ese ejercicio 1, vayan colocándolo en el foro para que el tutor les pueda ir retroalimentando y así vamos cuidando de entregar una actividad perfecta. Bueno, entonces continuamos con nuestro objeto virtual de aprendizaje. ¿Qué podemos hacer después? Al construir esa tabla de verdad y la simulamos, nosotros podemos verificar que tenemos una tautología. Habiendo conseguido esa tautología, vamos a organizar y a enumerar de forma vertical esas premisas para obtener la conclusión. Seguidamente vamos a aplicar las leyes de inferencia indicando cuáles de ellas se utilizaron con la abreviatura de la ley, como les explicaba en la tabla. Luego repetimos el paso 5 hasta llegar a la conclusión. Listo. Entonces, las leyes de inferencia que vamos a revisar y vamos a tratar es, digamos, las más conocidas. Modus ponendo pones, ¿cierto? Está formada por un condicional, una proposición simple, concluimos el consecuente de ese condicional. Modus tollendo tollens, tenemos un condicional, tenemos una proposición simple donde se niega el consecuente, concluimos la negación del antecedente. Nada de esto se lo aprenden de memoria, solo empiecen a identificar, empiecen a saber que esto es un condicional, que esto es una proposición simple, ¿cierto? Que estos son significa conclusión. En la guía de actividades les van a pedir diseñar esas proposiciones. Ahí es donde yo les invito a que su pensamiento sea creativo. En miras de que esta actividad, ustedes saben que al entregarla pasa por un software que se llama Turnitin. El software nos avisa, digamos, a cada tutor que cuando está en calificación, si hay un porcentaje de copia. Entonces, muchos estudiantes se dejan tentar por esos mensajes que les llegan para mandar a hacer sus tareas y esas personas son inescrupulosas y no les redactan un ejercicio para cada uno diferente, sino redactan el mismo para todos y encontramos que hay plagio. El plagio se califica con una calificación de 1. ¿Listo? La no entrega se califica con una calificación de 0 y pues ahí en adelante según la rúbrica de evaluación. Entonces la invitación es a que estos encuentros sincrónicos como el B-Learning, como las web conference, como los CIPAS que hace cada tutor cada 8 días. Entonces tienen la herramienta. Es una actividad que no les demanda más de 1 hora después de una explicación, después de un encuentro. Y pues está la invitación pues para que no se dejen tentar de esa manera porque finalmente son ustedes los que llevan las consecuencias de esa situación. Espérame, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Acá. Listo. Bueno, entonces, el silogismo hipotético, veamos que es una ley diferente que está formada por 2 condicionales, P entonces Q, Q entonces R. Entonces veamos que el consecuente es el antecedente del segundo condicional. ¿Qué concluimos? Concluimos el antecedente del primero con el consecuente del segundo. Modus tollendo ponens, TP. Entonces veamos que ya no son condicionales, sino son 2 proposiciones en disyunción. Negamos cualquiera de las 2, concluimos la otra. El dilema constructivo, tenemos 2 proposiciones en disyunción, tenemos 2 condicionales, ¿cierto? El antecedente de cada uno es una de esas
proposiciones simples que tenemos, concluimos dos proposiciones diferentes en disyunción. La doble negación es muy sencillo, pues significa negar algo que ya está negado y vamos a concluir pues una afirmación. Otras leyes de inferencia tenemos esta, creo que es una de las leyes más importantes porque nos permite poder separar dos proposiciones en conjunción para que podamos operarlas con esos condicionales o con otra premisa y poder aplicar otra ley. ¿Listo? Entonces, así como se pueden separar, también se pueden adjuntar. Por acá está. Entonces, no, esta no es. Es esta. Tenemos dos proposiciones simples separaditas, las podemos unir en miras de que podamos ir haciendo el proceso para las leyes de inferencia. Bueno, tenemos otras leyes que son las leyes de Morgan. Significa que esta expresión es equivalente a esta. Este es el símbolo de equivalencia. Significa que si negamos dos proposiciones en conjunción, nosotros vamos a obtener una negación de P en disyunción con una negación de Q. Listo. El condicional, entonces, ¿qué significa? Si tenemos dos proposiciones en condicional, esto equivale a tener la negación del antecedente en disyunción con el consecuente. La ley de inferencia de la contraposición o contraria significa que tenemos un condicional y equivale a tener la negación del consecuente en condicional con la negación del antecedente. Todo esto es a manera de interpretación. Nosotros no tenemos que aprendernos nada de memoria. Tenemos que sencillamente aprender a manejar esos conocimientos en mira de poder obtener unos resultados. La matemática es una ciencia exacta. No podemos decir que somos malos para la matemática. Debemos es afianzar nuestros conocimientos, aplicarlos y de esta manera podremos tener buenos resultados. Bueno, vamos a observar con atención algunos ejemplos de leyes de inferencia y vamos a presionar, aquí nos dicen, bueno, Toledo-Toles, vamos a generar esas proposiciones. Recuerde que una proposición tiene un sujeto, tiene un verbo, tiene un predicado, porque ustedes van a construir sus proposiciones y depende de su creatividad que un trabajo no se parezca a otro. Entonces, cuidemos ahí en ese diseño. En el ejercicio 2 y en el ejercicio 3 ustedes pueden usar las mismas proposiciones. Bueno, Carlos se ejercita, Q, Carlos tiene buen estado físico. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos ese lenguaje natural para esa ley de inferencia? Entonces, ya sabemos que esto es un condicional, que el condicional en lenguaje natural se expresa con el conector si, entonces, enlazamos esas dos proposiciones. Si Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. Aquí tenemos una proposición simple en negación. Carlos no tiene buen estado físico. Estos 3 puntos significa que vamos a concluir. Por lo tanto, Carlos no se ejercita. Modus ponendo pones. Entonces, en Manizales llueve. En Manizales hace frío, recorremos la ley de inferencia. Si en Manizales llueve, entonces hace frío. En Manizales llueve, por lo tanto, en Manizales hace frío. Revisemos que este antecedente es el mismo, proposición simple, concluimos el consecuente. Silogismo hipotético. Para poder aplicar el silogismo hipotético requerimos de estas dos premisas en esta, digamos que se cumpla exactamente, ¿cierto? Dos condicionales donde el consecuente del primero sea el antecedente del segundo, concluimos el antecedente del primero con el consecuente del segundo. Si Ana va de compras, entonces se gasta el sueldo. Si Ana se gasta el sueldo, entonces se queda sin dinero. Por lo tanto, si Ana va de compras, entonces se queda sin dinero. Esa es la dinámica para resolver el ejercicio número 2. Modus tollendo ponens ya no son proposiciones en conjunción, ¿cierto? Aquí ya no tenemos condicional, tenemos dos proposiciones en disyunción, ¿cierto? Tenemos dos alternativas.
una proposición simple en negación, concluimos la otra proposición. Listo. Entonces, finalmente tenemos la doble negación, que es negando, niego. No es cierto que Valentina no hizo la tarea, entonces vamos a tener una afirmación, Valentina hizo la tarea. Ahora nos dicen que vamos a practicar un poco. Entonces, abre el micrófono y me van colaborando en miras de que podamos ir revisando si estamos afianzando un poco los conceptos. Valentina estudia ingeniería o estudia economía. Entonces, para ello es importante que nosotros vayamos. Voy a hacerles esto. Cuando tenemos ejercicios de esta manera, entonces me gusta hacer esto. Nosotros vamos marcando el conector, ¿cierto? Numeramos la proposición y esta es no Q, porque es la misma, ¿cierto? Y así nosotros vamos obteniendo el lenguaje simbólico. Entonces, ya sabemos que esta O en lenguaje natural tiene el símbolo. Vamos a tener P o Q. Vamos a tener no Q. Ya sabemos que es una ley de inferencia donde tenemos dos proposiciones en disyunción. Negamos alguna de las dos, que concluimos la otra. Entonces, ahora sí podemos ver qué ley de inferencia se aplicó. Entonces, silogismo hipotético no, porque debe. ¿Alguien sabe para qué me? ¿Alguien sabe para qué me? ¿Los escucho? Porque se utiliza el sí y el entonces. Mira, nos dice Valentina estudia ingeniería o estudia economía. No estamos utilizando sí, entonces. Estamos usando es una disyunción. Mire, lo estoy colocando en este término. Acá. ¿Cierto? Empezamos a recorrer el lenguaje natural. Vemos, separamos esas proposiciones de los conectores lógicos, colocamos el símbolo del conector lógico, en este caso tenemos O, que es una disyunción. Este es el lenguaje simbólico para nosotros ir a la tabla y poder definir qué ley de inferencia es. Entonces ahora vamos a ir. Vendría siendo la opción A, ¿no? ¿Cuál, perdón? La opción A. Bueno, vamos a ir a la tabla a ver si es la opción A. Tú dices que es Toledo Ponens. Sí, señora. Y aquí es un condicional. Ah, sí, Toledo Ponens. Una proposición es disyunción. Bueno, entonces vamos a marcarla. Listo. Vamos a seguir a la siguiente. Vamos a seguir a la siguiente. Pregunta 2. Si me levanto, entonces se dan cuenta que acá tenemos los conectores lógicos en rojo. Las proposiciones se separan del lenguaje natural para nosotros poder ir interpretando qué proposición es. Acá sí tenemos un condicional, tenemos una proposición negada. Vamos a ver qué concluye. Si me levanto temprano, entonces llegaré temprano a clase. No llegué temprano a clase. ¿Cuál es la conclusión? No me levanté temprano. ¿Qué ley de inferencia se aplicó? Entonces venimos y armamos nuestro lenguaje simbólico. Tenemos sí, entonces a esto le podemos colocar P, a esto le podemos colocar Q. Y esta es la misma P. ¿Cómo quedan las premisas?